a través de Zoom desde Puerto Rico al abogado y profesor Julio Fontanes. Abogado, buenos días, qué lindo que esté con nosotros. Bienvenido. Un placer, saludos a todos y a todas. Oiga, abogado, tenemos una pregunta porque estaba como que una polémica en cuanto a los cargos, si los cargos iban a ser federales, estatales. Se dice que hasta el momento son cargos federales, pero son de un carjacking que lleva a la muerte, de un secuestro que lleva a la muerte y por un niño sin nacer. Estos son, pero ninguno de estos son como que cargos de asesinato. Es correcto, ninguno. Son cargos muy serios que conllevan inclusive la posibilidad de pena de muerte. Pero sí, el país está un poco incómodo de que fue la policía de Puerto Rico la que hizo la investigación, la que esclareció, y de momento el fiscalía federal presentando esta denuncia. Y un poco existe la preocupación de que si el gobierno federal interviene, entonces priva al gobierno local, es decir, al de Puerto Rico, de autoridad o jurisdicción para tramitar las acusaciones de asesinato. Y esto es complicado porque en Estados Unidos, como en Florida, por ejemplo, que siendo estado, pues pueden, por una misma conducta criminal, radicarse cargos federales y cargos estatales, aunque sean los mismos cargos. Desde que se resolvió el caso de Pueblo versus Sánchez Valle en el 2016, se estableció que Puerto Rico, su soberanía reside en el Congreso. Por lo tanto, la autoridad para acusar es solamente una, es la que emana del Congreso. Por lo tanto, puede acusarse en el Tribunal Federal o en Puerto Rico, pero no en ambos, distinto a los estados por ser territorio. Y eso es lo que ha provocado este malestar, y me consta que el Departamento de Justicia está incómodo de que, a pesar de que el gobierno de Puerto Rico realizó la investigación, el gobierno federal procedió con radicar estas denuncias sin acuerdo, sin comunicación colaborativa, y eso pues ha creado un poco de malestar. Entonces, abogado, se habla en este caso de la pena de muerte, pero ¿cuáles son las probabilidades? Obviamente todavía falta, porque apenas está empezando, ¿verdad?, este caso en la ley, ¿verdad?, y se está investigando todo lo que aconteció, pero ¿cuáles son las probabilidades de que esta persona, pues, se someta a la pena de muerte? Muy pocas, inclusive, que bueno que me has preguntado, porque una de las motivaciones que se identifican, que ha tenido el gobierno federal para, pues, de manera un poco precipitada o adelantarse al gobierno estatal en la erradicación de estas denuncias, ha sido que siempre han querido imponer la pena de muerte en Puerto Rico. Lo han intentado en varios casos, pero el jurado nunca lo ha autorizado. En este caso, que es un caso que ha causado mucha antipatía, y mucha solidaridad hacia las víctimas, antipatía hacia el acusado, ¿no? Pero inclusive hay que reconocer que los familiares de la víctima han dicho que se oponen a la pena de muerte, que no la quieren. Así que me parece que si el gobierno federal pretendía, como este caso, pues lograr que en Puerto Rico, por primera vez desde su abolición, se aprobara y se implementara la pena de muerte, creo que no lo van a lograr, porque hasta, como dije anteriormente, hasta los familiares de la víctima están en contra de que se imponga la pena de muerte en este caso. Abogado, en este caso, ¿quiere decir que solamente él va a enfrentar cargos federales, no cargos estatales en este caso, cargos por la Policía de Puerto Rico? Bueno, eso es lo que está en controversia a la luz de Sánchez Valle, y esto nunca había pasado. Todavía se podían radicar cargos en Puerto Rico y cargos federales siempre y cuando no sean los mismos delitos. Por ejemplo, tú podrías argumentar que como es secuestro a nivel federal y no asesinato, pues entonces en Puerto Rico se podría radicar asesinato. Lo que pasa es que si el secuestro que se radica a nivel federal tiene que ver con que alguien murió, quizás un tribunal podría plantear que es el mismo delito, aunque tengan nombre distinto. Y ese es el problema de la manera tan precipitada, en mi opinión, y de otras personas, que el gobierno federal actuó. ¿Cuál era la prisa? Era un ejercicio de relaciones públicas, era hacer lucir mal al gobierno estatal, que después de todo actuó extraordinariamente en el esclarecimiento de este caso. Claro, partiendo de la premisa que Félix Verdejo, ¿verdad?, es el culpable, porque hay que respetar la presunción de inocencia. Pero ese es el hecho. Inclusive el secretario de Justicia expresaba ayer en unas comunicaciones públicas de que tienen que esperar para leer con precisión cuando el gobierno federal emita las acusaciones formales, porque ahora lo que hay es un complaint o una denuncia. Hay que ver las acusaciones formales para ver los elementos, las cosas que se aleguen,
para estar seguro que lo que se está acusando a nivel federal es distinto delito de asesinato, que es el que realmente se quiere presentar en Puerto Rico. Ya claramente el gobierno de Puerto Rico no puede erradicar cargos ni por secuestro ni por robo de vehículos, porque ya el gobierno federal se adelantó. Hay que ver si la muerte no está contemplada en los delitos federales y por consiguiente, por vía de excepción, podía presentarse en los tribunales en Puerto Rico. Oiga, qué interesante todo esto. Y ahora me pregunto yo entonces, ¿existe la posibilidad de que él pueda enfrentar dos juicios, uno a nivel de Puerto Rico y uno a nivel federal? Sí, eso es así, pero pero tiene que ser por delitos distintos. Y recuerda, es distinto a los estados, Ajá. porque en los estados el gobierno federal y el gobierno estatal son dos soberanías distintas. Eso es tan importante que eso propició una guerra civil allá en 1860, ¿no? Los derechos de los estados. Pero como Puerto Rico es territorio, su soberanía reside, según el Tribunal Supremo de de Estados Unidos, en el Congreso. Así que en Puerto Rico sí existe ese problema, como existiría en Islas Vírgenes o en Guam, por darte algunos ejemplos. Pero si son delitos distintos, sí podría ser juzgado, procesado y castigado en ambas jurisdicciones, es decir, la estatal y la de Puerto Rico. Abogado, se nos acaba el tiempo, pero no lo quiero dejar ir sin que nos explique antes qué vemos ahora. Sabemos que el 11 de mayo, y tenemos que hacer una aclaración, se llevará a cabo la vista preliminar. Entonces, ¿qué podemos ver por consiguiente? Bueno, hay que esperar. Yo estoy seguro que antes de esa vista preliminar ya el gobierno federal habrá conseguido del gran jurado los indictments y ahí estarán en blanco y negro cuáles son las acusaciones, que eso es lo que está esperando el Departamento de Justicia, leer bien esas acusaciones, estar seguro que ninguna de esas acusaciones compromete o impide que el gobierno de Puerto Rico pueda presentar una acusación por asesinato, que es el delito que aquí por principio hay que erradicar, más que los secuestros y el robo de vehículos. Y yo creo que eso debe estar pasando ya como tarde, martes o miércoles de la semana que viene. Abogado, gracias por haber estado con nosotros y a la verdad que el tema está sumamente interesante. Se nota que usted es un conocedor de la ley a nivel de la isla como también a nivel federal y vamos a contactarlo más adelante nuevamente porque el tema está bien candente.